Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya está aquí en el estudio con nosotros, tal cual como lo anunciamos, Sandra Oblitas, vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral. Gracias por acompañarnos. Es muy interesante su presencia en el estudio el día de hoy porque precisamente hoy se cumplen 80 días de protestas de parte de la oposición venezolana y estaba prevista una movilización dirigida hacia el Consejo Nacional Electoral el día de hoy. ¿Qué le dice usted a esos venezolanos que están marchando y que hoy piensan acudir ante el Consejo Nacional Electoral y colocan como centro de todo el tema de la crisis venezolana el tema electoral? Bueno, fíjate, lo primero que hay que decir es que la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ¿verdad?, coloca, describe, define la democracia venezolana como una democracia participativa y protagónica, con lo cual le da al pueblo de Venezuela la posibilidad de participar activamente en distintos procesos que permitan el encuentro y la definición de grandes diatribas que pudieran haber en la sociedad. Es así como, por ejemplo, la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, que está en el tapete y sobre la cual el Consejo Nacional Electoral ya ha establecido una convocatoria y unos parámetros sobre la base de las bases comiciales que entregó el presidente como persona que dentro del marco constitucional activa la iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. Está ese espacio de encuentro justamente para el diálogo, justamente para poder establecer mecanismos de definición de los grandes temas del país. Cuando se revisan los planteamientos de la oposición venezolana, pudieran ser dos temas centrales las objeciones que se hacen a la Asamblea Nacional Constituyente. Una en el orden de la iniciativa, por ser por parte del presidente de la República. Ha habido pronunciamientos incluso por parte de la fiscal general de la República, quien dice que se ha debido hacer un referéndum consultivo previo. Y la otra objeción sería en torno a las bases comiciales. ¿Qué responde usted ante estas observaciones? Bueno, la respuesta está en la Constitución, es una respuesta que doy yo. La propia Constitución de la República establece, ¿verdad?, en un capítulo que está expresamente previsto para lo concerniente a convocatoria a Asamblea Nacional Constituyente, cosa que no existía en la Constitución del año 61, con la que se llevó adelante el proceso constituyente del 99, esa es una gran distinción. Esta Constitución prevé un capítulo completo y establece quiénes pueden tener la iniciativa de convocatoria. Allí se establece el presidente de la República en Consejo de Ministros, se establece la Asamblea Nacional con las 2/3 partes, se establecen los cabildos municipales, ¿verdad?, o se establece también con un quórum establecido y también se establece el 15% del registro civil y electoral. Entonces allí está la respuesta. Yo creo que las grandes respuestas de los grandes temas políticos están esencialmente en la Constitución. ¿Qué registro electoral se va a utilizar para la Asamblea Nacional Constituyente? Fíjate, es bueno mencionar, el Consejo Nacional Electoral está en este momento en 3 procesos activados. Por una parte, si quieres lo podemos comentar luego, lo que tiene que ver con la renovación de las organizaciones con fines políticos. Por otra parte, el proceso electoral para las elecciones regionales que han sido fijadas y convocadas para el 10 de diciembre. Y por otra, la Asamblea Nacional Constituyente. Para lo que es la Asamblea Nacional Constituyente, el registro electoral que se ha activado es el último registro aprobado, que es el de abril, el 30 de abril de este año. El rector Luis Emilio Rondón cuestionaba cuando se presentaba el cronograma electoral para las regionales que debía hacerse primero las elecciones regionales antes de la Asamblea Nacional Constituyente porque las elecciones del 10 de diciembre pudieran estar en riesgo. ¿Usted considera que esto es así? Bueno, eso es un ejercicio de especulación al cual yo no tengo mayor cosa que decir, sino que es un ejercicio de especulación quizás hasta un poco irresponsable, ¿no? El Consejo Nacional Electoral ha convocado un proceso electoral al 30 de julio, que es para la Asamblea Nacional Constituyente, y un proceso electoral para las gobernaciones, ¿verdad?, las elecciones regionales para el 10 de diciembre, que quiero decirte dos cosas puntuales. Una, el Consejo Nacional Electoral, siempre que ha convocado un proceso electoral, lo ha llevado adelante y lo ha cumplido. No tendría por qué no realizarse esta del 10 de diciembre. Y la otra, que esas elecciones regionales han estado sujetas al proceso de renovación de organizaciones con fines políticos, sobre el cual hemos venido trabajando por dictamen de la Asamblea Nacional Constituyente,
cuyo proceso de manifestaciones de voluntad y reparos culmina la semana que viene, y luego entonces vendrán los mecanismos de verificación por parte del Consejo para determinar cuáles son las organizaciones que pueden ir a esa elección regional. Se divulgó un trabajo de investigación que formuló una denuncia de la omisión de 70 procesos de auditoría para esta convocatoria a Asamblea Nacional Constituyente. ¿Se están cumpliendo los tiempos, se están cumpliendo los procedimientos, se han llevado a cabo todas las auditorías? Mira, el sistema electoral venezolano, como siempre hemos dicho, es de los más completos, de los más confiables y el más auditado. Ahora, no tiene 70 procesos de auditoría, son 20 procesos de auditoría los que lleva, entonces ya por ahí hay una base incierta en un trabajo que no conozco honestamente, al que se refiere, pero ya ese dato me dice que es incierto. Es falaz y es tendencioso. El proceso electoral que se va a llevar para la Asamblea Nacional Constituyente igualmente cuenta con todos los procesos de verificación, como todos los procesos electorales que nosotros hemos adelantado. Acerca de lo que va a encontrarse el elector ese día enfrente, ¿qué va a suceder el 30 de julio en cuanto a las elecciones territoriales y sectoriales? ¿Cómo se va a organizar ese tarjetón electoral? Bueno, lo primero son dos cosas. No hay boleta electoral, va a ser en la pantalla la selección, y allí cada persona, cada elector, cada electora se va a encontrar con la posibilidad de ejercer su voto en el ámbito territorial, ¿verdad?, que tiene que ver con la elección de los constituyentes territoriales, que serán 364, 1 por municipio no capital, 2 por municipios capitales y 7 en Caracas, Distrito Capital. En el caso de los municipios capitales y Distrito Capital, son listas que van a estar allí para la selección, y va a haber un voto, sea en los municipios no capitales para elegir a una persona, o en los municipios capitales para elegir la lista de 2, y finalmente se configurarán entonces los 364 constituyentes en el ámbito territorial. En el ámbito sectorial, que es el siguiente voto al que cada persona tiene derecho, va a depender de cuál es el sector al que pertenece cada venezolana y cada venezolano. Y en ese momento entonces va a tener igual sobre su pantalla la posibilidad de escoger, dependiendo si es un sector, por ejemplo, empresarios, campesinos, campesinas, pescadores, pescadoras, pensionados, estudiantes, van a tener la posibilidad de votar por una persona, y la selección se hará por vía de la selección mayoritaria. En el caso de los trabajadores, hay unos subsectores que se han organizado a ese efecto, y la votación en ese caso será por lista, pero cada persona, dependiendo del sector al que pertenece, tendrá la posibilidad de ejercer un voto sectorial. ¿Cuándo se tendrá la lista definitiva de los candidatos? Ya escuchábamos declaraciones de la presidenta del CNE, quien hacía referencia a la separación de los cargos antes del día 21 de junio. ¿Cuándo se tendrá la lista oficial de los candidatos a la Asamblea Constituyente? Sí, ya, fíjate, antes de mencionarte, quería hacer alusión, porque no lo hicimos, lo que tiene que ver, además de la elección territorial y sectorial, está lo que tiene que ver con la elección de los constituyentes indígenas, que son 8 personas, 8 constituyentes indígenas que se van a elegir en las 3 regiones, Occidente, Sur y Oriente, donde por vía de las asambleas comunitarias que se están realizando en las cerca de 3.500 comunidades indígenas, ya unas 300 asambleas se han realizado, donde han escogido un vocero y han hecho la postulación de un candidato o candidata para configurar esos 8 constituyentes indígenas, que luego van a ser electos en las asambleas generales que se van a realizar a tal efecto. Entonces, es importante esta acotación, porque la elección de los constituyentes indígenas se está haciendo sobre la base de sus usos, costumbres, tradiciones, con los esquemas que ellos mismos han dispuesto para eso. En relación a la pregunta que me hace, nosotros ya estamos depurando toda la entrega, digamos, que ha habido de los recaudos completos por parte de cada una de las personas que se postularon, y en el día de hoy se deben estar publicando ya aquellas personas que efectivamente quedaron postuladas, es decir, que han cumplido con todos sus requisitos. En el caso de que un elector verifique con sus datos y no aparezca el sector al cual corresponde, ¿cómo se puede hacer esta objeción? Y le hago otra pregunta que se formulan muchos venezolanos, por ejemplo, una ama de casa, ¿a qué sector pertenece? Fíjate, el tema de en qué sector está, recuerda que las propias bases comerciales traían un orden de prelación en términos de los sectores que se propusieron allí en esas bases comerciales. Entonces, una persona que pertenece a más de un sector va a quedar determinada por el orden de prelación al sector que se estableció como priorizado.
Y las bases de datos nos vienen dadas por las distintas instituciones, por los distintos órganos que rigen cada una de las materias, por ejemplo, los pensionados en el Seguro Social, digamos, cada una de los órdenes. Hay personas que probablemente no pertenecen a ningún sector, y no van a tener sino el derecho a votar por el territorial, por el ámbito territorial, al cual seguramente, obligatoriamente, están, digamos, relacionados, vinculados, que tiene que ver con el ejercicio de su voto cotidiano, reiterado, que han ejercido históricamente. ¿Qué papel juega la abstención en estas elecciones del 30 de julio? ¿Qué esperan? Bueno, fíjate, nosotros siempre hablamos en términos de la participación y nosotros creemos que este es un momento que convoca a la participación, convoca al diálogo, convoca al encuentro, convoca a la posibilidad de la construcción de paz, en términos de despojarnos, de alejarnos de los intentos de violencia y más bien entonces en un espacio de encuentro construir. Creo que la construcción es muy importante, la construcción de un país, la construcción de qué es lo que queremos, cómo nos estamos viendo, cómo ves tú, cómo veo yo, cómo ven las personas que nos están viendo en este momento, el país que queremos, el país en que creemos. Y la posibilidad de construir va a estar dada por una participación que incluso ya se vio reflejada por las prepostulaciones que se hicieron. Una cantidad de venezolanas y venezolanos que dicen yo puedo ser constituyente, yo puedo aportar al país, y eso creo que es fundamental. ¿Cree usted que la constituyente es la solución para la crisis de Venezuela? ¿Cree usted que la constituyente es sinónimo de paz? Yo creo que la constituyente es una convocatoria, y es una convocatoria que se ha hecho poniéndole distancia a la violencia, y eso es fundamental, eso es importante, y como te digo una vez más, eso ha sido, digamos, la acogida o la recepción de ese mensaje, que hay un espacio para el encuentro, se puede visualizar en las postulaciones o en las prepostulaciones que se hicieron, en las cuales personas que se creen con la posibilidad y con la convicción de aportar al país, presentaron su nombre allí. Ya se nos agotó el tiempo y antes de finalizar quisiera que me diera su apreciación acerca de las declaraciones que diera en este mismo espacio Zobeida Mejías, es rectora de CNE, quien afirmó que el Poder Electoral está violando su ordenamiento jurídico al convocar a la Asamblea Nacional Constituyente promovida por el Presidente de la República, y criticó la celeridad de CNE sobre la iniciativa presidencial comparado con el referéndum revocatorio. ¿Qué le responde? Bueno, mira, otra vez vamos a la Constitución. Yo creo que no es pertinente hacer respuestas personalizadas. La Constitución está allí y nos dice y nos marca las pautas de cómo actuar y cómo hacer. Y el Consejo Nacional Electoral solo se ha ceñido a lo que está pautado en la Constitución y en las leyes de la República. Nosotros no podemos comparar, digamos, eventos tan distintos y que no tienen ningún parámetro de comparación. La Asamblea Nacional Constituyente está prevista en la Constitución, está en el artículo 347, 348 y 349, claramente establecido. La soberanía reside en el pueblo. ¿Quién convoca? Que ya lo mencionamos hace un instante, el presidente, la Asamblea Nacional, los cabildos, el registro electoral, ¿verdad? Son quienes pueden hacer la convocatoria, y luego también establece una protección para esa Asamblea Nacional Constituyente en términos de las facultades que puedan tener o no el resto de los poderes constituidos. Muchísimas gracias, ya se nos agotó el tiempo. Sandra Oblitas, vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista Venevisión, y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos buenas tardes.